Buenos días, hoy miércoles 22 de abril del 2020, en nuestra clase de español vamos a hablar acerca de la cultura, de la lengua y de la biodiversidad y vamos a ver qué significa cada una y cómo se relacionan entre sí, así como también enriquecen lo que es a nuestro país. Bueno, para empezar, ustedes saben que aquí en México nosotros celebramos lo que es la Navidad, celebramos lo que es el Día de Muertos. En el Día de Muertos saben ustedes que ponemos ofrendas, se pone ciertos platillos que les gustaban a esas personas que ya fallecieron, se pone agua, se pone sal, se manejan una serie de colores vivos como es el naranja, como es el verde limón. Ustedes lo han visto cuando se pone la ofrenda en su casa o la ofrenda en la escuela. Todo esto es parte de nuestras tradiciones. También el 15 de septiembre nosotros aquí conmemoramos o festejamos la independencia de México. Eso también es parte de nuestras tradiciones o de nuestras costumbres. Ese día se come pozole, se comen tamales, se comen elotes, se toma agua de horchata, agua de tamarindo, agua de tuna, se comen dulces mexicanos que son parte de lo que forman nuestras tradiciones aquí como mexicanos. Bueno, todo eso va relacionado con lo que es nuestra cultura. Dentro de nuestra cultura vamos a ver que se encuentra también la lengua, que es un elemento que permite comunicarse. Las ideas, las creencias, las costumbres, las tradiciones, como lo mencionábamos ahorita, la vestimenta. Ustedes han visto que dependiendo de cada estado de la República se manejan ciertos trajes típicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Veracruz hay un baile donde las mujeres visten un vestido blanco y traen aquí como un baberito negro, su peinado de chongo con un clavel rojo y un clavel blanco. Todo esto tiene que ver con las tradiciones de los estados. Dependiendo de cada estado se van a manejar distintas vestimentas. Por ejemplo, los estados del norte, como Sinaloa, como Nuevo León, los hombres se visten con sombrero, con botas, se visten muy vaqueros, ¿verdad? Porque son los estados que están en el norte. En lo que son los estados del sur, como por ejemplo Oaxaca, como es Guerrero, la gente anda un poquito más cómoda, se viste de una manera distinta, más ligera. ¿Por qué? Porque ahí también son estados muy tropicales donde hace mucho calor y la gente tiene diferentes formas de vestir de acuerdo a los estados. En Yucatán, por ejemplo, Mérida, Yucatán, la gente viste con las mujeres con tipo falditas, son vestidos completos, muy delgaditos, para que ellas estén cómodas, y esos pequeños vestiditos tienen un bordado de flores aquí en el pecho. Los hombres usan guayaberas, que son una especie como de camisas muy delgaditas, también muy frescas, ¿verdad? Y usan pantalones frescos. Entonces, dependiendo de cada estado de la República, la vestimenta va a cambiar, la música también es distinta, no se escucha lo mismo en los estados que están en el centro de la República, en el sur, a los estados que están en el norte. Cada estado tiene su música típica, ¿verdad? Y ustedes, cuando la maestra de danza les ha puesto sus bailes, el 10 de mayo, por ejemplo, ella les maneja y les explica a qué estado pertenece cada baile, ¿verdad? Y que ese baile es típico de esa región y que esa región y ese baile tienen ciertos pasos característicos de ese estado. Entonces, todo esto va a depender de las costumbres y tradiciones de la gente. Por eso yo aquí les estoy mencionando bailes, música, comida, etcétera. También la comida cambia de un estado a otro, ¿verdad? No se come lo mismo aquí en México que, por ejemplo, en Sonora. Tienen distintas formas de comer o a veces de preparar los alimentos, ¿sí? Entonces, todo esto va a depender de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Ahora también, aquí nuestro primer elemento, la lengua. Este elemento es muy importante porque gracias a la lengua, gracias a que podemos comunicarnos, podemos transmitir ideas, podemos transmitir las creencias y muchas cosas, las experiencias a nuestros descendientes, ¿verdad? Imagínense si no pudiéramos comunicarnos, no podríamos saber qué es lo que pasó en nuestra historia hace muchísimos años, como ahorita que nosotros conocemos lo que pasó en la independencia, qué fue lo que pasó en la batalla de Puebla,
qué fue lo que pasó con Benito Juárez, quién fue, que fue presidente de nuestra República Mexicana, lo que aportó a nuestro país. Entonces todo eso lo conocemos gracias a que a la lengua se van transmitiendo de generación en generación todos estos acontecimientos. Entonces la lengua va a ser un elemento muy importante para nuestra cultura. Ahora, por ejemplo, aquí dentro de la República Mexicana se dice que se manejan más de 60 lenguas indígenas. Incluso los expertos dicen que no se tiene un dato exacto de que sean 60. Manejan entre 60 y 62 lenguas indígenas o dialectos, pero dicen que tal vez sean más. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad de cultura y hay mucha variedad de lenguas indígenas. Ustedes recordarán que antes de salir de vacaciones les dejé yo una tarea en donde me investigaran cuáles son las lenguas indígenas que se hablan en cada estado, ¿verdad? Entonces ahí ustedes en lo que fue la aplicación Zoom, también cuando preguntamos, me estuvieron diciendo las lenguas indígenas que habían encontrado. Todo esto es parte de lo que son nuestras tradiciones y nuestra cultura. Ahora es muy bonito aprender una lengua indígena. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es nuestro país, es parte de lo que son nuestras tradiciones y nuestra cultura, y que eso ya se está perdiendo. Hablábamos la otra vez también en nuestra clase donde vieron esto de las lenguas indígenas, que ya se están perdiendo, a lo mejor por su dificultad o tal vez porque no se les difunde mucho para que las aprendamos, como por ejemplo el inglés, el francés, ¿verdad? Nos interesamos más por aprender otro tipo de lengua extranjera que la propia de nuestra República Mexicana, de nuestros estados, ¿verdad? Los dialectos que tenemos y que son muy bonitos y que deberíamos de seguir fomentando. Ahora, por ejemplo, las creencias también es parte importante de nuestra cultura, ¿verdad? Empezando desde la religión, por ejemplo, se cree en diferentes cosas. La gente cree en diferentes dioses a veces, cree en diferentes santos. Todo esto es parte de la cultura. O vemos también que en las iglesias se hace que la fiesta del santo de no sé qué, se hace la fiesta del santo del otro. Entonces todo esto es parte de una cultura, ¿verdad? A esos santos se les hacen a veces fiestas en iglesias, se hace hasta una feria, se hace comida. ¿Por qué? Porque son parte de las creencias que tiene la gente, ¿verdad? Pero no todas creen en lo mismo, hay diferencias y hay creencias distintas. Ahora también en lo que son las tradiciones, ¿verdad? Va a variar, como decíamos, de un estado a otro simplemente estas tradiciones varían. Ahora de un país a otro pues también, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos no se celebra tal vez la Navidad igual que aquí en México. Va a haber coincidencias, pero va a haber cosas diferentes en los estados. Ahora el Año Nuevo no se celebra igual aquí en México que se celebra en China, por ejemplo, o que se celebra tal vez en Rusia. Hay diferentes formas de festejar una misma celebración, ¿de acuerdo? Ahora, ya hablamos de la vestimenta, de la comida, ¿verdad? Cómo va a variar de un estado a otro. Ahora también, dentro de esta diversidad ya hablamos de lo que es la lengua, que hay distintas lenguas en nuestra República Mexicana, en nuestros estados, ¿verdad? Que se hablan distintos dialectos, pero también vamos a hablar de lo que es la biodiversidad. La biodiversidad o la diversidad biológica, ¿verdad? Es la variedad de especies animales, ya sea terrestres o acuáticas, que tenemos en nuestro país y en todo el mundo. También la diversidad biológica, ¿verdad? Integra lo que es la variedad de las plantas, de las flores, que tiene que ver con la flora de nuestro país. Nuestro país, que es México o la República Mexicana, es uno de los países ricos en biodiversidad, ¿verdad? Porque tenemos mucha variedad de especies en toda la República Mexicana, tenemos variedad de climas, tenemos variedad de flora. Somos uno de los países con más megadiversos. ¿Por qué? Porque existe toda esta variedad de especies, tanto de animales como de plantas, e incluso los climas aquí dentro de nuestra República Mexicana es uno de los que cuenta con esta variedad y esta amplitud de climas. Entonces la biodiversidad también es una parte muy importante
de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra cultura, de lo que son, todo lo que integra a nosotros como República Mexicana. Ustedes han estado viendo que estos temas de español han estado muy relacionados, ¿verdad? Se han ido interrelacionando. ¿Por qué? Porque empezamos a investigar lo que era los pueblos indígenas, cuántas lenguas había en la República Mexicana indígenas, y pues ahorita estamos llegando también a hablar de lo que es la cultura, de lo que son las tradiciones, de lo que es la biodiversidad. Todo va muy relacionado, ¿verdad? Y para todo esto hemos necesitado también aplicar lo que es la investigación documental. ¿Por qué? Porque para que ustedes investigaran acerca de lo que eran las lenguas indígenas, tuvieron que buscar en internet o en algunos libros para que supieran qué lengua indígena se hablaba en determinado estado, ¿verdad? Entonces, para que nosotros conozcamos toda esta información acerca de nuestro país, es importante documentarnos, es importante buscar información, ya sea en libros, ya sea en internet, pero tener estos datos muy importantes, ¿verdad? Y que es algo relevante para nuestra cultura, para nuestro estudio. Dentro de las actividades que vamos a realizar, ¿verdad? Como actividad de este tema ustedes en plataforma, me van a investigar algunas tradiciones importantes de nuestro país. Ya ahorita mencionamos algunas, pero bueno, también hay otras más que ustedes van a investigar y que ustedes van a explicarme por qué se conmemora esa tradición en ese país o por qué se celebra, qué es lo que ellos están festejando con ese acto, con esa festividad, ¿verdad? Así como el Día de Muertos tiene un porqué, tiene una explicación, cada uno de los elementos, por ejemplo, de la ofrenda. Todos sabemos, por ejemplo, que también en los niveles de las ofrendas tienen su significado, ¿verdad? Que el poner una calaverita de azúcar, una calaverita de chocolate o de amaranto, tiene también un significado que está representando ahí a un ser que ya falleció, ¿verdad? O la comida que ponemos ahí, que está representando los gustos de esas personas que ya no están, o lo que comían, o lo que bebían. Todo eso es parte de la tradición del Día de Muertos y tiene su significado. También lo que se hace el día de Navidad o Acción de Gracias, que le llaman en Estados Unidos, tiene su significado. Y así cada una de nuestras tradiciones va a tener un porqué. Entonces ustedes, como parte de su actividad, me van a investigar qué tradiciones se tienen aquí en nuestro país, y aparte qué variedad de especies o de flora hay en nuestra República Mexicana, ¿verdad? Porque lo volvemos a mencionar, México es un país riquísimo en biodiversidad. Entonces, pues espero que este tema les haya quedado claro, que haya quedado claro lo que es la cultura, lo que tiene que ver con biodiversidad, lo que tiene que ver con lengua, ¿verdad? Porque es una parte muy importante de lo que es nuestro país México. Entonces, ahorita, por ejemplo, antes de concluir, les voy a leer un fragmento acerca de lo que es nuestra cultura y nuestra identidad, para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que es lengua y cultura. Entonces vamos a escuchar este texto muy atentamente para que ahorita discutamos algunas cosas. Por ejemplo, voy a empezar a leer. Dice, ¿qué idioma hablas en tu casa? ¿Qué tipo de trabajo realizan tus padres? ¿Qué tipo de comida almuerzas o cenas cada día? ¿Cómo se visten tú y tus amigos? ¿Cómo celebras las fiestas importantes? ¿Cómo te curas cuando estás enfermo? ¿Qué cosas no debes hacer en tu casa, en tu escuela o con los mayores? ¿Cuáles son correctas? ¿Qué idea tienes del mundo y de tu papel como joven y como persona en él? Seguramente tienes una respuesta para cada una de estas preguntas, pues todas las personas del mundo hablan una lengua y tienen una manera de ganarse la vida o producir sus alimentos. Todas comen comida cocida de cierta manera, todas se visten con cierto estilo, todas celebran y hacen fiestas a su modo, y todas tienen ideas particulares sobre el mundo y lo que significa el ser humano. Esas costumbres y hábitos son las que forman la cultura que tenemos los seres humanos. La cultura es la principal herramienta que tenemos para vivir en el mundo. Gracias a ella podemos hablar y entendernos entre nosotros, convivir, trabajar, festejar.
La cultura nos enseña también lo que sabemos del mundo, determina nuestros gustos y nos indica la manera de comportarnos que nos parece correcta. Entonces, este fue un pequeño fragmento acerca de lo que ahorita les estuve explicando, de lo que es la cultura, para que vean ustedes cómo hasta la manera en que actuamos, la manera en que nuestros papás se dirigen a nosotros, ¿verdad? La manera en que nos hablan ellos, tiene que ver con nuestra cultura, incluso de familia en familia, a veces se utilizan palabras distintas, cada familia tiene una costumbre diferente, ¿verdad? Cada familia tiene maneras distintas de expresarse. Entonces, tan solo lo podemos ver aquí en nuestra comunidad, cómo de una familia a otra va a variar la manera de expresarse, y esto es parte de su cultura, o la manera en que, no sé, enfrentan alguna situación, o la manera en que realizan su trabajo, ¿verdad? La manera de vestirse de una familia a otra también cambia, incluso lo pueden ver ustedes entre sus compañeros. Entre ustedes, a pesar de que son de la misma edad, a pesar de que van a la misma escuela y conviven, la manera de vestirse es diferente. Las costumbres que tienen para comer, incluso los comportamientos, los ademanes que hacen ustedes para comer son distintos. ¿Por qué? Porque esos vienen ya de acuerdo a su educación, ¿verdad? De acuerdo a su familia. La manera en que enfrentan ustedes alguna situación o las palabras que utilizan son diferentes de un compañero a otro. Entonces, así podemos ver cómo hay variedad en esta cultura, cómo hay variedad en nuestras tradiciones, en nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, espero que para realizar sus actividades de plataforma no vaya a haber ningún problema, y con lo que ahorita acabamos de explicar, pues esto quede claro, ¿verdad? Y hayan entendido ustedes lo que es una cultura, lo que son sus tradiciones, lo que es la importancia que tiene la lengua en todo esto, ¿verdad? La importancia que tiene el transmitir nuestras ideas, el transmitir nuestras creencias, el poder que una vestimenta, que un dialecto nos identifique como cultura. Y bueno, yo los invito también a que si algún día ustedes tienen la oportunidad de aprender algún dialecto, alguna lengua indígena, lo hagan, porque esto es algo que ya se está perdiendo y que es algo muy bonito aprender un dialecto y nos enriquece a nosotros como país, ¿verdad? Una de las cosas que el presidente actual de la República, que ahorita tenemos, Andrés Manuel López Obrador, hizo al inicio y está haciendo, es fomentar precisamente y apoyar a estos pueblos indígenas, fomentar lo que es este dialecto, esta lengua indígena, para que no se pierda, ¿verdad? Para que sigan estas lenguas indígenas y no haya problema en que desaparezcan. Entonces, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de aprender alguna lengua indígena, háganlo, porque es algo muy bonito y es algo muy enriquecedor para nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar por terminado ahora sí nuestro tema hasta aquí. Van a ustedes a investigar qué es lo que van a hacer en plataforma, qué actividad van a realizar, ¿verdad? Ustedes me van a buscar también algunas imágenes que tengan que ver con lo que es la biodiversidad, que tengan que ver con lo que es la lengua, que tengan que ver con esta variedad de costumbres, ¿verdad? Y me van a registrar y me van a redactar ¿por qué consideran ustedes que es importante fomentar y por qué es importante seguir transmitiendo en nuestra cultura estas tradiciones y estas costumbres que tenemos como mexicanos? ¿De acuerdo? Esas son parte de sus actividades que ustedes van a realizar en plataforma, y ya cuando ustedes ingresen a ella van a tener la oportunidad de verlas. Espero que este tema les haya agradado, que se hayan interesado y se sigan interesando por lo que son sus tradiciones y su cultura, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos pronto, y cualquier duda que ustedes tengan, cualquier situación que surja con las actividades, saben que estamos aquí para aclararlas. No va a haber problemas si ustedes me dicen: maestra, yo no le entendí. Vamos a aclarar todas esas dudas. Si hubo alguna duda con lo que es el dialecto, con lo que son las lenguas, la importancia que tienen, ustedes me dicen y aclaramos esas dudas, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes puedan realizar sus actividades sin problema y que aprendan sobre todo, ¿verdad? Que aprendan acerca de este tema, de lo que es la biodiversidad, de lo que es la lengua, de lo que es la cultura y cómo se relacionan entre sí. Entonces,
Cualquier situación me informan y si no hay dudas, pues qué bueno. Eso quiere decir que sí entendieron bien lo que es el tema. ¿De acuerdo, chicos? Bye.